Hola chavales, ¿cómo estáis? Hoy quiero explicaros cómo hallar el momento de inercia de varias figuras bastante interesantes, porque aparecen mucho en los problemas de sólido rígido, como son la del anillo, el disco y el cilindro macizo, que giran en torno a un eje, en el caso del anillo, el eje perpendicular al plano del anillo y que pasa por O, ¿vale? Se define momento de inercia de una partícula de masa m, se llama I, como a la masa de dicha partícula por r cuadrado, siendo r la distancia de esa partícula al eje respecto de la cual gira. Esto es para partículas. Claro, aquí tengo un anillo que no es una partícula, sino que es un sólido rígido con una sola dimensión. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Para poder aplicar esta definición es descomponer el anillo en diferenciales de masa de, digamos, que podríamos considerar como partículas sin dimensión, ¿vale? Entonces nosotros diremos que el diferencial del momento de inercia de este diferencial de masa va a ser la distancia que hay desde esta masa al eje de giro, que en este caso era un eje perpendicular al plano del anillo y que pasa por O, en este caso es r cuadrado, porque daros cuenta que en todas estas diferenciales de masa en que vamos a descomponer este anillo, todos van a tener la misma distancia r a ese eje de giro por la masa de esa partícula, que al ser un diferencial, ya que hay infinitas partículas que componen el anillo, es diferencial de masa, ¿vale? Por el principio de superposición diremos que el momento de inercia del anillo sería la integral del sólido de r cuadrado por diferencial de m, ya que una integral, al fin y al cabo, una integral definida es la suma de los infinitos diferenciales que componen esa propia figura, ¿vale? Fijaos que como r cuadrado es una constante, lo puedo sacar fuera de la integral y me quedaría integral del sólido de diferencial de m. Y en realidad, ¿qué es esto? Pues la suma de todas las masas que componen ese anillo, que en realidad sería la masa del anillo, suponiendo que esta masa sea uniforme en todos los casos, ¿vale? Vamos a suponer en todos estos casos que la masa está uniformemente distribuida por toda la figura. Luego directamente esto sería r al cuadrado por la masa del anillo. Y tendría resuelta el momento de inercia, tendría que calcular el momento de inercia de un anillo que gira en torno a un eje perpendicular al plano que contiene al propio anillo y que pasa por su centro de geometría, ¿vale? ¿De acuerdo? Bueno, vamos a ver ahora el del disco. Para el del disco vamos a utilizar el resultado anterior, ¿vale? Aquí veis, tengo un disco, vamos a suponer que tiene una masa m mayúscula y que tiene un radio r, ¿vale? Recordad que hemos dicho que el momento de inercia del anillo era la masa del anillo, vamos a escribirlo aquí, masa del anillo, por r al cuadrado, siendo r el radio del anillo, ¿vale? Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Este disco, que ya es un disco, es una superficie, es un disco macizo, digamos, va a estar compuesto por infinitos anillos. Yo puedo considerar anillos de radio r minúscula y un grosor diferencial de r y una masa diferencial de m que componen el disco completo. O sea, vamos a descomponer este disco en infinitos anillos de radio r minúscula variable, claro, porque no es lo mismo que coja un anillo aquí a que le coja aquí, con un grosor diferencial de r y una masa diferencial de m. Bueno, pues, ¿cuánto valdría el diferencial de I de esos anillos? Pues valdría r cuadrado, que sería el radio de ese anillo, por el diferencial de masa, que es la masa de este propio anillo. Por el principio de superposición, el I del disco sería la suma de los momentos de inercia de esos anillos. Por lo tanto, podría poner que el I sería la integral de r cuadrado diferencial de m, siendo el diferencial de m la masa de cada uno de esos anillos y r el radio de ellos, del sólido.
Bien, fijaos, ¿qué pasa aquí? Que este r va a ser variable, ya no puedo sacarle como hacíamos antes de la integral, y tengo un diferencial de m. Vamos a intentar poner todo esto en función de una sola constante de integración. Vamos a suponer que la densidad de masa del anillo fuera sigma. Entonces, esa masa, el diferencial de m sería sigma por la superficie que ocupe ese anillo, que va a ser un diferencial de superficie ya que hay infinitos anillos. Y ese diferencial de superficie va a ser la longitud que tiene el anillo por su grosor. Pues sería 2pi por r, que es la longitud del anillo, por su grosor, que como el grosor va en la dirección del radio, le llamamos diferencial de r. ¿Vale? En este caso entonces tendríamos integral de, en este caso, el diferencial de m sería sigma por 2pi r por diferencial de r, siendo sigma la densidad superficial de masa, y lo sustituimos aquí, sería r al cuadrado por sigma, que eso sí que va a ser constante, porque vamos a suponer uniformemente distribuido ese anillo, sigma por 2pi r por diferencial de r, y veis que la única variable que tengo ahora es r, que es el radio de cada anillo. Para yo recorrer toda la figura, ¿qué términos de integración voy a tener? Pues va a ir desde 0, que sería el anillo, que sería un punto aquí, hasta el anillo de radio más grande, que sería r mayúscula. Pues los términos de integración sería entre 0 y r mayúscula. ¿Vale? Seguimos aquí abajo y digo que, fijaos que el sigma y el 2pi los puedo sacar fuera de integral, sería 2pi por sigma, por la integral entre 0 y r, y ahora r cuadrado por r es r cubo diferencial de r, y aquí simplemente lo que tenemos que hacer es integrar r al cubo. Recordad que la integral de x al cubo es x a la cuarta partido de 4, r elevado a n más 1 partido de n más 1, en nuestro caso r a la cuarta entre 4, entre 0 y r mayúscula. Pues 2pi sigma por r cuarta partido de 4 menos 0 a la cuarta partido de 4, o sea, 2pi por sigma por r a la cuarta partido de 4. Ahora bien, a mí me interesa dejarlo todo esto en función de la masa del anillo, pero recordad que la densidad superficial de masa es la masa que tiene ese disco, perdón, no he dicho anillo, el disco partido de su superficie. O sea, masa partido. ¿Cuál es la superficie de un disco? Es un círculo, pi por el radio al cuadrado. Pues lo que voy a hacer es sustituir. Con lo cual me quedaría que el momento de inercia del disco sería igual a 2pi por m partido de pi r cuadrado, que es lo que vale sigma, por r a la cuarta partido de 4. Simplificando, el pi se me va, r al cuadrado con la cuarta me queda al cuadrado y me quedaría m por r al cuadrado partido de 2, siendo m la masa del disco y r el radio del mismo. ¿De acuerdo? Ya tendríamos el momento de inercia de un disco. Muchas veces nos dicen en un problema de sólido rígido que tenemos una polea que podemos considerar como un disco. Otras veces me lo dicen que la puedo considerar como un cilindro. Bueno, pues este resultado que tenemos aquí lo vamos a utilizar para hallarnos el momento de inercia de un cilindro, de altura h, un cilindro sólido, macizo, de altura h, radio, vamos a poner aquí el radio, radio r, y masa m. O sea, tenemos masa m, radio r, altura h. Como veis, este cilindro yo lo voy a poder descomponer en discos, en infinitos discos con un grosor infinitesimal. Van a ser discos de radio r, masa diferencial de m, ya que hay infinitos discos que componen el cilindro. Vamos a ponerlo aquí, bien, diferencial de m, y grosor diferencial de z, según hemos escrito nosotros los ejes. Este sería el eje z. Entonces esto sería un diferencial de z. ¿Veis aquí el grosor que tiene, infinitesimal? Bueno, pues tendremos que el diferencial de i de esos discos sería,
como hemos dicho antes, la masa del disco, que es un diferencial de m, por r al cuadrado, que en este caso es constante, es el mismo en todos los discos que componen el cilindro, partido de 2. ¿De acuerdo? Y por lo tanto, el I del cilindro sería la integral de los diferenciales de I de esos discos. Y esto sería la integral del sólido de r al cuadrado diferencial de m partido de 2. Pero si os dais cuenta, este r es constante y este 2 también. Luego yo lo puedo sacar fuera de la integral del sólido. ¿Y qué es la integral de diferencial de m? Pues es la suma de las masas de todos estos discos, que en realidad va a ser la masa del cilindro, claro, suponiendo que esté uniformemente distribuido todo, ¿eh? Estamos haciendo que está uniformemente distribuido. Pues directamente puedo escribir esto como r al cuadrado por la masa del cilindro partido de 2. Y este sería el momento de inercia de un cilindro macizo. Veis que no depende de esta h, sino que simplemente lo hemos calculado como la masa. Bueno, depende de h porque depende de la h, va a tener una masa distinta o no, pero me refiero aquí en la fórmula que no aparece esa h porque ya está cambiada por su masa. ¿De acuerdo? Bueno, pues esto es lo que quería explicaros hoy. Espero que os haya servido. Si os sirvió, sabéis, dad a me gusta, compartid el vídeo para que otra gente lo pueda aprovechar. Y si tenéis alguna duda, ahí tenéis los comentarios para exponerla. Un saludo y nos vemos en la próxima clase.